Vamos a compararla. Y ahora le toca a Rafa hablar del sistema de derechos humanos. Bueno, pues voy a intentar retomar, y para que no parezca que hemos venido de repente dos sujetos a hablar de dos cosas distintas, vamos a ver un poco, lo decía Javier, ¿no? Y cogiendo esa cita de Luther King, ¿no? Pues, rebelión de las máquinas, o revolución también de máquinas, revolución de los derechos humanos, ¿no? Y retomando lo que decía también él al final, ¿no? Está claro que vivimos en una época, finales del siglo XX y del siglo XXI, en donde una serie de tecnologías están avanzando a un ritmo grandísimo, ¿no? Y puede resultar paradójico, ¿no? Que este avance se haga que este avance tenga consecuencias sociales, tenga consecuencias muy importantes, ¿no? Para toda la humanidad, y que se haga no en relación con los derechos humanos. O si se quiere, algunas de estos avances tecnológicos sí que tengan, ¿no? O sí que hayan estado en debate con la teoría de los derechos humanos, con el sistema de los derechos humanos, pero otros no, ¿no? Entonces, un poco se genera una cierta paradoja de decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ocurrirá esto, no? ¿Por qué? Y por qué también, ¿no? Que está en lo que yo voy a contar, y por qué también cuando se apela a los derechos humanos y se pone en relación con la ciencia y tecnología, siempre lo que hay es más bien una visión como de negativa, en el sentido de límites, ¿no? Es decir, los derechos humanos, cuando se ponen en conexión con esta problemática, pues parece que están para limitar el progreso tecnológico o los avances. ¿Y es esto así necesariamente, no? ¿O no? ¿No? Yo básicamente un poco voy a hablar sobre esto, ¿no? Y luego ya pues cerrará Javier, y obviamente quizá aquí lo más interesante es que consigamos que haya un cierto debate, ¿no? Decía Javier, o terminaba, yo creo que en una de las últimas, ¿no? Bueno, el crecimiento infinito, la ilusión, ¿no? Y un poco algo que caracteriza a los seres humanos. La teoría de los derechos humanos son eso, ¿no? Son también, ¿no? Expresan eso, ¿no? Expresan una ilusión, expresa desde siempre, ¿no? Una utopía. Una aspiración. Y una aspiración, incluso en muchos casos, a mí, yo que me dedico mucho a la teoría de los derechos humanos, en muchas ocasiones, cuando he tenido ocasión del debate, me han dicho, bueno, estás hablando de cosas imposibles, ¿no? Y es que, y esto enlaza un poco con lo que decía Javier, es que en muchos casos, o sea, a veces a los derechos humanos, a la teoría de los derechos humanos se le tacha de eso, ¿no? Yo como decía, había un cantante, muy antiguo, Silvio Rodríguez, ¿no? En una canción que decía, creo algo así, prefiero hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado. Bueno, pues igual es mejor hablar de cosas imposibles. Bueno, claro, la revolución de los derechos, ¿cuándo tiene su origen? Y voy a hacer una breve referencia a esto, porque esto nos va a permitir entender quizá algo de esa paradoja que existe, ¿no? Incluso en el propio interior de los derechos humanos. Los derechos, ¿no? Y disculpadme los que ya conocéis mucho de derechos humanos, lo voy a resumir mucho, tienen su origen en la modernidad en tres reflexiones, ¿no? Tres reflexiones que son la reflexión sobre la necesidad de limitar al poder político, la reflexión sobre la tolerancia y la reflexión sobre la necesidad de humanizar ciertas prácticas penales y procesales, tortura, métodos de averiguación de la verdad, que se ponen en entredicho. Básicamente ahí lo que hay es, en ese momento hay una clase social concreta, que es la burguesía, que demanda, ¿no? Espacios de autonomía, espacios de libertad, y lo que busca es eso, ¿no? Los derechos humanos no surgen así, surgen para favorecer esa autonomía, esa libertad, que en concreto está asociada a una determinada clase social. De ahí la crítica, ¿no? Hacia los derechos humanos que aparece, pues, que se hace, por ejemplo, desde Marx, ¿no? Por esa vinculación derechos-burguesía. Pero los derechos evolucionan, ¿no? Y nosotros, cuando explicamos los derechos humanos, pues hablamos de 4 procesos: la positivación, generalización, internacionalización, especificación. No voy a hacer referencia a eso, pero sí que voy a decir que la evolución de los derechos realmente se produce un poco en contraposición a esa primera aparición, ya digo, unida a la burguesía, unida a la libertad. Esa evolución se hace de la mano de la igualdad.
Y esto es muy importante. ¿Y por qué se hace de la mano de la igualdad? Porque realmente los primeros derechos y esas primeras declaraciones son derechos que pertenecen, decía, que son demandados por una clase y asociados a esa clase. Son derechos en donde, aunque se proclama una igualdad de todos, realmente son derechos del varón, son derechos del blanco, son derechos del propietario. Y el primer paso que dan los derechos humanos es intentar cambiar esto, ¿no? Y extender, generalizar, ¿no? Generalizar su titularidad, generalizar su disfrute. Y es ahí donde interviene la idea de igualdad. Y a partir de ahí aparecen distintas declaraciones, se va evolucionando la teoría de los derechos y lo hace, eso sí, ¿no? Desde un modelo de ser humano unido, que va unido a esa idea de dignidad que está presente en el propio discurso, ¿no? Una idea de dignidad que, como decía, se asocia a una determinada forma de entender lo que somos los seres humanos. Decía Javier, Javier decía, me interesa sobre todo a mí la parte social, ¿no? A mí también me interesa la individual, ¿no? La definición del humano. ¿Por qué? Pues porque si nos damos cuenta, en el origen de la idea de los derechos, ese origen que decía que está en esas tres reflexiones y que va muy vinculado a la idea de autonomía, de libertad, ese origen se asocia a un modelo de ser humano concreto, que es un ser humano, a veces lo hemos hablado, que lo definimos en términos de ser humano capaz, y apelando a la excelencia del humano, ¿no? El ser humano es capaz de realizar muchas cosas, y de ahí viene su dignidad, ahí viene su diferencia con otros seres vivos, ahí viene su singularidad, ¿no? El modelo de ser humano de la modernidad o de la ilustración es el que sabe hacer de todo, ¿no? Y esa es la gran aspiración, ¿no? Y un poco la teoría de los derechos humanos surge asociada a esa idea de ser humano, y de ahí es donde viene la dignidad. Cuando leemos sobre dignidad humana, asociamos a esta idea, asociamos el término capacidad, ¿no? ¿Por qué el ser humano es digno? Pues porque es capaz de realizar juicios estéticos, porque es capaz de realizar juicios abstractos, porque es capaz. El modelo de ser humano de los derechos que aparece, ¿no? En el ámbito de los derechos humanos es ese, ¿no? Pero con la evolución, decía, bueno, aparece la idea de igualdad. ¿Y qué aparece? Pues aparece también otro modelo de ser humano, otra idea de ser humano, otro concepto de ser humano, que es un concepto de ser humano, yo diría, el mayoritario en el que estamos todos, ¿no? Que es el de la no excelencia, ¿no? Es el de la fragilidad, vulnerabilidad, el de un ser humano que tiene un tiempo de vida, el de la imperfección, el que nos caracteriza a todos, ¿no? Es un poco la idea de que el ser humano no es un ser perfecto, ¿no? Es un ser que se equivoca, que es un ser diverso, etcétera. Y ahí yo creo que este momento y esa evolución que aparece, lo he dicho así de forma muy rápida, ¿no? Al hilo de la reflexión sobre la igualdad, ahí aparece la tensión que está en el interior de los derechos humanos y que explica de alguna manera decías, no se hablaba de despiste ético. Bueno, pues este momento de no saber muy bien cómo enfrentarnos desde los derechos a todo este progreso tecnológico, ¿eh? Porque los derechos aparecen, por un lado, como unas herramientas destinadas a favorecer esa excelencia humana, ¿eh? A proteger y promover, ¿no? Digamos, favorecer esa autonomía, esa libertad que se predica de todo ser humano. Pero a su vez también los derechos humanos se convierten en instrumentos que lo que buscan es proteger la vulnerabilidad, proteger la fragilidad. Los derechos humanos aparecen como instrumentos que se defienden hablando de una igualdad de todos los seres humanos somos iguales y todos debemos tener los mismos derechos, pero a su vez, por otro lado, lo que nos damos cuenta es que si hay algo que caracteriza a la humanidad es la diferencia, la diversidad. Todos los seres humanos somos diferentes, somos distintos, ¿no? Y entonces igual no está tan claro que todos debamos ser tratados igual, sino lo que habrá que hacer es reflexionar cuándo se nos tiene que tratar igual y cuándo se nos tiene que tratar de forma diferente, porque el hecho es el hecho de la diferencia, es el hecho de la diversidad.
Yo creo que estas son dos tensiones inherentes al discurso de los derechos y que dan cuenta y que un poco permiten explicar esa perplejidad con la que se encuentra la teoría de los derechos humanos cuando se enfrenta, ¿no?, al progreso científico. Está claro que existen, ¿no?, que existen textos que se han pronunciado sobre el progreso científico, sobre el progreso tecnológico, que existen textos desde la teoría de los derechos humanos. Pero yo creo que esa tensión que hay entre los derechos vinculados a ese modelo de excelencia humana y los derechos vinculados a ese modelo de vulnerabilidad humana, pues esa tensión hace que todavía nos cuestionemos si los derechos, porque este es un tema también importante, si los derechos deben ser los referentes a tener en cuenta. Las propuestas transhumanistas de las que ha hablado Javier, pues algunos de ellos hablan de la dignidad humana, pero otros también es verdad que lo que elaboran son propuestas y dicen, bueno, realmente el proyecto de la Ilustración, el proyecto de los derechos es un proyecto, algunos dicen ha fracasado y otros dicen que ya ha terminado y que ahora hay un nuevo panorama con el que nos tenemos que enfrentar y tendremos que buscar otras herramientas y otros referentes. En todo caso, lo que está claro es que esto es un reto, ¿no? La rebelión de las máquinas, la posible rebelión de las máquinas, o la posible, o en todo caso, ¿no?, el avance, o si se quieren, cómo se está evolucionando esa tecnología es un gran reto para los derechos humanos y nos pone y nos obliga, ¿no?, a tener que discutir sobre muchas cuestiones, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la no discriminación, con el acceso, ¿no?, a las tecnologías, con las diferencias que hay, ¿no?, o que existen ya realmente y las que queremos mantener sobre el acceso a esas nuevas tecnologías, ¿no? La libertad, hasta dónde la libertad de investigación. Esto yo creo que es muy importante porque los propios tecnólogos y científicos demandan, ¿no?, que existan criterios, ¿no?, que existan pautas, ¿no?, que existan guías en su actuación. Los temas de responsabilidad, los temas de privacidad, ¿no? Pero seguramente hay dos cosas que, por lo menos a mí, yo ya termino, son las dos cuestiones que más me interesan. Una la comparto con Javier, ¿no?, que es cómo afecta todo esto al modelo de sociedad. Está claro que lo que puede ser que esté infundado, pero ya, o sea, todo lo que se pretende, ¿no?, con el abandono de tareas sociales a través de máquinas, ¿no?, y pues todo esto, queramos o no, pues va a repercutir claramente en el modelo social, ¿no?, y va a repercutir en algo tan importante que en las sociedades contemporáneas y que ha servido de alguna manera y que ha estado vinculado a la idea de los derechos humanos, que es la cooperación, y el segundo tema, y ya termino, es el tema de cómo vamos a definir lo humano, ¿no? Yo creo que esto para mí es algo también muy relevante porque probablemente no tengamos todavía una definición de lo humano. Existen muchas, ¿no?, pero una definición de lo humano completamente consensuada, ¿no? Todo esto de las máquinas pues nos ponen en entredicho, nos plantean muchos dilemas éticos que tienen que ver con esta cuestión. Te lo dejo, Javier. Bueno, yo al respecto